te invito a conocer más sobre la historia de la biología. El interés del ser humano por los seres vivos lo han llevado a hacer grandes hallazgos científicos, como el descubrimiento de plantas medicinales, el origen de las enfermedades, diversas vacunas, las clonaciones y muchos otros que beneficiaron a la humanidad. Pero el conocimiento no surgió de un momento a otro, sino que cada idea siguió un proceso de observación, experimentación y análisis hasta llegar a una conclusión satisfactoria. Hubo muchas personas que aportaron con sus ideas a esta ciencia, y que en la actualidad la llamamos biología, una palabra griega que significa estudio de la vida. Conozcamos algunos de ellos. Por ejemplo, Aristóteles, quien vivió hace más de 2300 años, fue el primero en estudiar científicamente a los seres vivos, especialmente a los animales, identificando más de 500 especies y clasificando los animales de sangre roja y animales sin sangre. Aristóteles creía que la vida estaba formada de la mezcla de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, y que podía originarse de la nada y de un momento a otro. Por ejemplo, en la carne descompuesta observaban gusanos y moscas surgir de ella, y atribuía su aparición al calor del sol. A esa idea se le conoció como generación espontánea, y aunque equivocada, perduró por varios cientos de años. Por todo ello, Aristóteles se le conoce como el padre de la biología. En 1673 un fabricante de telas llamado Antoine van Leeuwenhoek se maravillaba con cientos de animalitos muy pequeños que vivían en una gotita de agua. Y los observaba a través de un aparato que él mismo fabricó y es conocido hoy como microscopio. Fue el primero en observar a los protozoarios, los glóbulos rojos, la microestructura de los insectos y todo un mundo invisible a simple vista y que hasta entonces era desconocido. Al ver tanta diversidad de seres vivos en la Tierra se hizo necesario ordenarlos y clasificarlos. Y fue Carl von Linneo quien agrupó a todos los organismos vivos con características similares en un mismo grupo y lo denominó especie. Luego agrupó a las especies en géneros, el género en familias, las familias en órdenes y las órdenes en clases. Propuso algo llamado nomenclatura binomial, que consiste en asignar a cada tipo de ser vivo 2 palabras en latín conformando así el nombre científico y que al escribirlo se debe hacer con otro tipo de letra, o debe subrayarse. A esta ciencia de la clasificación se le conoce como taxonomía. Pero, ¿por qué tanta diversidad de especies? Pues, Charles Darwin en su libro El origen de las especies nos explica acerca de la evolución, de cómo los organismos intentan adaptarse a su entorno y la naturaleza se encarga de seleccionar a los más aptos para sobrevivir. A esta teoría se le conoce como la selección natural del más fuerte. ¿Y alguna vez te has preguntado, ¿a quién te pareces más, a papá o a mamá? ¿Cómo heredadas de esas características? Gregor Mendel, mediante una serie de experimentos, descubrió los mecanismos de la herencia de dichas características que hoy las llamamos genes, convirtiéndose así en padre y fundador de la genética. ¿Se acuerdan de la idea de la generación espontánea de Aristóteles, la que decía que los seres vivos aparecen de la nada? Pues, este hombre, Louis Pasteur, 2000 años más tarde, demostró con sus experimentos la falsedad de esas ideas, planteando que los gusanos de la carne surgen a partir de los huevecillos de las moscas y no del calor del sol. Y que la descomposición de los alimentos se debía a microorganismos que se encontraban flotando en el aire. Descubrió además que era posible destruir esos microorganismos calentando los alimentos, pero sin llegar a cocinarlos. A dicha técnica se le denominó la pasteurización. Se dedicó además al estudio de las bacterias y desarrolló con éxito las vacunas contra el anthrax, que marcaban las vacas, y la rabia que se contagiaba de los perros a los humanos. Alexander Ivanovich Oparin, 1936 en su libro El origen de la vida en la Tierra, nos explica una teoría de cómo pudo transformarse la materia inorgánica en materia orgánica, y esta última dar origen a los primeros seres vivos, a los que los llamo coacervados.
Gracias a James Watson y Francis Cribbs, en 1953 conocemos la estructura de la molécula de ADN, que tiene forma de helicoide, muy similar a una escalera enrollada. Hoy se sabe que esta molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, es la encargada de controlar todas las funciones vitales de la célula, como la respiración o la nutrición. Y es además, la molécula que guarda todas tus características genéticas que heredaste de tus padres y las que heredarás a tus hijos. Por último, Konrad Lorenz quiso averiguar si el comportamiento de algunas aves de seguir a sus madres era aprendida o innata, es decir, que ya nacían con este comportamiento, o lo aprendían después de nacer. Para ello, hizo un experimento. Él empezó a graznar y caminar frente a unos patitos recién nacidos, para ver si estos lo seguían o no. Y sí, lo hicieron. Los patitos creyeron que Lorenz era la mamá pato. De este modo demostró que ciertos comportamientos de los animales se aprenden, al igual que lo hacemos nosotros. Al estudio del comportamiento animal se le conoce como etología. Estos son solo algunos de los personajes a quienes debemos los grandes descubrimientos científicos, pero hay muchos más con aportes igual de importantes. Aportes que hoy son acogidos por hombres también dedicados a la ciencia y que trabajan para encontrar la solución de lo que aún desconocemos, pues las ideas siguen surgiendo, y por ello la ciencia seguirá avanzando. Los 5 reinos. En nuestro planeta existe una gran diversidad de seres vivos, todos ellos constituidos por células. Para poder estudiar esta gran diversidad es necesario clasificarlos, agruparlos y ordenarlos. Así fue como en 1969, Robert Whittaker propuso una clasificación de los organismos, el cual los dividió en 5 reinos. Cabe mencionar que esta no es la única forma de clasificar a los seres vivos, existen varios sistemas de reinos y árboles filogenéticos. Regresando con Robert Whittaker. Él planteó el sistema de 5 reinos, el cual se convirtió en un estándar muy popular y que con algunas modificaciones, aún a día de hoy, se utiliza en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. Y estos reinos son los siguientes: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Reino Monera. El reino Monera incluye organismos procariotas unicelulares. La mayoría se alimentan a través de la absorción, pero algunos realizan fotosíntesis, como las cianobacterias. Actualmente, este reino se divide en 2 subreinos: arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias son microbios que viven en ambientes extremos. Por ejemplo, lugares con temperaturas muy altas, como podrían ser las chimeneas de agua caliente que existen en los fondos oceánicos. Por otro lado, a las eubacterias las podemos encontrar en casi cualquier ambiente del planeta. Juegan papeles importantes en la vida de la Tierra y algunas producen enfermedades. Reino protoctista o protistas. Este reino incluye los organismos eucariotas unicelulares y algunos organismos multicelulares simples. Existen 3 subreinos principales de protistas: algas, protozoos y hongos protistas. Las algas son organismos acuáticos unicelulares o pluricelulares que realizan fotosíntesis. Varían en tamaño, desde microscópicas, como las micromonas, hasta gigantes que alcanzan los 60 metros de longitud. Los protozoos son organismos unicelulares, principalmente móviles, y se alimentan por absorción, como las amebas, y están representados en casi todos los tipos de hábitats, e incluyen algunos parásitos patógenos de humanos y animales domésticos. Por último, los hongos protistas, que anteriormente estaban clasificados dentro del reino fungi, pero en la actualidad se consideran protistas. Estos protistas se alimentan de la materia orgánica muerta, se dividen en 2 grupos: mohos de limo y mohos de agua. La mayoría de los protistas con apariencia de hongo usan pseudópodos para poder desplazarse. Reino fungi. Este reino está compuesto por organismos eucariotas multicelulares.
se alimentan a través de la absorción, en su mayoría son organismos descomponedores. Secretan enzimas digestivas y absorben pequeñas moléculas orgánicas liberadas gracias a estas enzimas. En este reino, se agrupan a los hongos comunes, crecen en lugares oscuros y sombreados, forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre vegetación, otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales, incluyendo al ser humano. Los miembros de este reino, según Robert Whittaker, eran las levaduras, los mohos y los hongos. Reino Plantae. Este reino comprende los organismos eucariotas, multicelulares, que realizan fotosíntesis. A través de este mecanismo, las plantas producen sus propios alimentos, mediante la captación de dióxido de carbono y agua. Las plantas no tienen un esqueleto sólido, por lo que cada una de sus células posee una pared que las mantiene firmes, además tienen órganos sexuales, que también son multicelulares. Los organismos que podemos encontrar en este reino son los musgos, helechos y plantas con flores. En otras palabras, este reino comprende a todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales, sin ellas no existiría nuestra forma de vida. Reino Animalia. Este reino está compuesto por organismos eucariotas multicelulares, se alimentan a través de la ingesta, tomando comida y digiriendo en cavidades especializadas dentro del cuerpo. Ninguno de los organismos de este reino tiene pared celular, como ocurre con las plantas, su modo de reproducción suele ser sexual, contando varias excepciones. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características surgieron junto con la movilidad. Los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. Otra característica de los animales es que poseen la capacidad para moverse de un lugar a otro de forma más o menos voluntaria. Pregunta extra. ¿A qué reino pertenecen los virus? Debido a su complejidad, no se sabe realmente a qué reino pertenecen los virus. Más bien, no se sabe aún si son organismos vivientes o simplemente elementos que producen reacciones en animales, hongos, plantas y hasta bacterias, incluso las arqueas. Y por si fuera poco, también hay virus que se atacan entre sí. Lo interesante es que se pueden multiplicar, y no son células pero se introducen en ellas, para proveerse de energía o replicarse. Por esta razón, son referidos por el momento como entidades biológicas. La célula. Los seres vivos, tanto animales como plantas, tenemos en común que realizamos las tres funciones vitales. Además, todos estamos formados por una gran cantidad de partes muy pequeñas, llamadas células, son tan pequeñas que solo se pueden ver mediante un microscopio. Por lo tanto podemos definir la célula como las unidades más pequeñas que forman a los seres vivos, y que a su vez, están vivas. Las células realizan las tres funciones vitales. Nutrición. Las células toman sustancias del exterior, para conseguir materiales y energía. Relación. Las células reciben información del medio que la rodea, y pueden reaccionar ante ella. Y por último, reproducción. Las células se dividen y originan otras células hijas. Los animales y las plantas estamos formados por miles de millones de células. Los seres vivos, compuestos por un gran número de células, se llaman pluricelulares.
También hay seres vivos que están formados por una sola célula, reciben el nombre de unicelulares y solo se pueden ver con un microscopio. ¿Cómo son las células? Las células son muy pequeñas, pero tienen distintos tamaños. Por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas, son bastante mayores que las de la sangre, los glóbulos rojos. Además, los distintos tipos de célula tienen forma diferente, esférica, en forma de prisma, estrellada o plana. Pasemos a ver ahora las partes de una célula. Las células, ya sean células animales o vegetales, están formadas por: en primer lugar, la membrana. La membrana es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior. Podemos señalar la membrana por aquí y por aquí. También tenemos el citoplasma. Constituye la mayor parte de la célula y está formado por agua, con numerosas sustancias disueltas. Podemos señalar el citoplasma por aquí y por aquí. En tercer lugar, destacamos el núcleo. El núcleo es la parte que controla el correcto funcionamiento de la célula. Podemos decir que es un gran ordenador que controla toda la célula. En la célula animal está por aquí y en la vegetal por aquí. Y por último, los orgánulos. Los orgánulos están en el citoplasma. Hay orgánulos de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Por aquí tenemos orgánulos y por aquí también tenemos orgánulos. Pasemos a ver las células animales y vegetales. Tanto las células de los animales como las de las plantas poseen, como ya hemos dicho, membrana, citoplasma, núcleo y orgánulos. Pero presentan varias diferencias. Las células vegetales poseen una pared rígida por fuera de la membrana, por eso los tallos y las ramas de algunas plantas son duros. Las células vegetales poseen los cloroplastos, unos orgánulos de color verde en los que se realiza la fotosíntesis. La forma y el tamaño son diferentes. En general, las células vegetales suelen ser más grandes y tienen una forma más regular, normalmente prismática. Entre las células animales hay más variedad de formas. ADN y ARN. ¿Qué es el ADN y cómo funciona? ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula, es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera, en forma de espiral. El ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. Pero, ¿cómo puede una molécula actuar como un plano, para algo tan complejo y maravilloso? Como un árbol, un perro o un dinosaurio. Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar, así como si fuesen legos, para producir una gran variedad de partículas más grandes, llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos,
los cuales forman órganos. Y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos, como tú y yo. Estas proteínas, que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general, no funciona. Ahí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo, pero una de sus funciones principales, y más claramente entendida, es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse, en formas específicas, para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se crearán bien. Este es un modelo simplificado del ADN, nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo como un libro, y una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma. Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas, ciertos productos químicos especiales, dentro del núcleo, hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares, llamados ARN, se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo, hacia el citoplasma, y dentro de la boca de otra partícula, llamada el ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas, leen el ARN, 3 letras a la vez, recogen en aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí, para construir una cadena, de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma, para formar una proteína de forma perfecta. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína. Por ejemplo, CAA le dice a la ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Así que, para responder a la pregunta original, ¿qué es el ADN? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN, este crea proteínas, y las proteínas pasan a formar la vida. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado, y se puede entender. La selección natural es un mecanismo de la evolución que permite a los individuos más adaptados de una especie tener mayores posibilidades de supervivencia, por lo que estos organismos son los que terminan transmitiendo sus genes, generando condiciones favorables para sus descendientes. Las mutaciones genéticas que resultan benéficas para la especie se van transmitiendo a través de la reproducción, y así pueden hacer una nueva generación que cuenta con mejores opciones, tanto para sobrevivir como para continuar reproduciéndose. Fue el naturalista Charles Darwin, 1809 a 1882, quien introdujo este concepto en su célebre libro, El origen de las especies, que resultó todo un hito en la comunidad científica, y también entre el público general, convirtiéndose en un éxito de ventas y en una referencia fundamental para entender cómo funciona la evolución.
Darwin descubrió que la selección natural es lo que permite a las diferentes especies que poblan la Tierra adaptarse y cambiar de acuerdo con las circunstancias que los rodean. Además, también se dio cuenta de que los rasgos que presentan ventajas para cierta especie, con el tiempo se vuelven mucho más comunes entre la población. Mecanismo de la selección natural, de acuerdo con Darwin. De acuerdo con las ideas planteadas por Charles Darwin, el mecanismo evolutivo de la selección natural funciona de la siguiente manera. 1. Los organismos que forman parte de una especie tienen diferencias entre sí. 2. Entre estos organismos se presenta una lucha por la subsistencia, que es distinta según el medio en que se desenvuelva la especie, o los ejemplares. 3. En esta lucha, hay ciertos individuos que desarrollan características que les brindan ventajas, por lo que cuentan con mayores probabilidades de sobrevivir. 4. Al mismo tiempo, los ejemplares que presentan esas ventajas tienen un mayor porcentaje de probabilidades de transmitir sus genes, por medio de la reproducción, transmitiendo las características que les brindan beneficios en su entorno. Condiciones para que se lleve a cabo la selección natural. Para que pueda activarse y funcionar el mecanismo de la selección natural, debe haber ciertas condiciones. Debe haber variabilidad fenotípica, ya sea en el plano físico, fisiológico, o incluso en la conducta y hábitos. Además, debe existir una relación entre esa cualidad y la eficacia del individuo para sobrevivir. Las características variables tienen que poderse transmitir mediante la herencia, es decir, que los individuos que las posean sean capaces de reproducirse para que esas cualidades puedan estar presentes en otras generaciones. También es importante que haya una adecuación biológica, lo que permite que ciertos ejemplares o individuos se adapten mejor a algunas circunstancias. Ideas erróneas sobre la selección natural. 1. Sobrevive el más fuerte. Uno de los errores más comunes al explicar la selección natural es la afirmación de que sobreviven los individuos más fuertes. No necesariamente los organismos más fuertes dejan descendencia, por lo que es un atributo que puede o no estar presente en los procesos de selección natural. En realidad, los organismos que sobreviven son los más adaptados al entorno en el que se desenvuelven, y el mecanismo de selección natural se activa cuando estos individuos logran reproducirse. 2. Evolución es igual a selección natural. De manera incorrecta se ha asumido que los términos selección natural y evolución son equivalentes, pero no es así. La selección natural es simplemente un mecanismo que forma parte de la evolución y no necesariamente se pueden explicar los procesos evolutivos enfocándose únicamente en la selección natural. Por otro lado, las características que se van depurando en un proceso de selección natural no en todos los casos llevan a cambios en la evolución de la especie. 3. La selección natural escoge a los individuos. En ocasiones se afirma que la selección natural escoge a los organismos que presentan características más favorables para la supervivencia, pero hay que recordar que se trata de un mecanismo, y no de una fuerza que tiene la capacidad de seleccionar a un individuo o a otro. Son los propios organismos quienes, acorde con sus capacidades y cualidades, logran adaptarse mejor al entorno, y con ello mejoran sus posibilidades de supervivencia. 4. La selección natural es invención de Darwin. Hay veces que se llega a afirmar que la selección natural es un invento de Charles Darwin, pero esta es una manera muy errada de aproximarse al concepto, ya que la selección natural es un fenómeno que ha ocurrido en el planeta desde hace millones de años, y Darwin simplemente aportó el concepto para definir este proceso. Además, es importante aclarar que este concepto no solo se debe a Darwin, pues el científico Alfred Russel Wallace también estaba trabajando en el tema, a la par que Darwin, pero este último recibió el crédito completo porque su libro se publicó primero. 5. Los rasgos que no son favorables siempre desaparecen. Otra noción equivocada sobre la selección natural es la creencia de que aquellos rasgos que no benefician a una especie terminan desapareciendo en todas las ocasiones. Sin embargo, la evidencia muestra que no sucede así, lo cual queda claro en el caso de las enfermedades y los problemas genéticos que permanecen y se heredan generación tras generación. La selección natural y Darwin. Para formular sus ideas acerca de la selección natural, Charles Darwin se embarcó en diversos viajes por todo el mundo, en los que pudo observar diferentes especies en su entorno natural. En particular, fue relevante la expedición de la que fue parte entre 1831 y 1836, que se llevó a cabo en el barco Beagle y que llegó a Sudamérica, Australia y África.
Gracias a estos viajes, el naturalista inglés se dio cuenta de patrones en la distribución de las especies que observaba, así como de las diferentes cualidades de los organismos que conformaban cada especie. Cuando estudió a los pinzones de las Islas Galápagos, notó que había variantes entre especies muy parecidas y que estas variaciones obedecían a necesidades distintas que tenía cada especie, según el medio en el que se desarrollaba. Por ejemplo, el pico era diferente, de acuerdo con el tipo de alimentación que llevaba cada especie de pinzón. Tiempo después de que Darwin terminó sus observaciones, llegó a la conclusión de que las especies van cambiando con el tiempo para adaptarse al entorno, y propuso que el mecanismo de la selección natural permite a los organismos modificar su descendencia y adecuarse al medio ambiente. El modelo creado por el científico le permitió explicar los patrones y diferencias que había observado en las poblaciones que investigó, y fue así como propuso la teoría de la evolución, que explica el origen y los cambios de las especies que existen en el planeta. Ejemplos de selección natural. 1. Jirafas. El ejemplo más clásico de la selección natural lo proporcionan las jirafas, mamíferos que no poseían en un inicio los largos cuellos que las caracterizan. Se ha establecido que los ancestros de las jirafas eran muy parecidos a los ciervos, y sus cuellos eran de tamaño regular. Mientras, los ejemplares que contaban con cuellos un poco más largos tenían ventajas en su entorno, y se reprodujeron con más éxito, lo que fue alargando los cuellos de las siguientes generaciones de jirafas, hasta llegar a los individuos que conocemos en la actualidad. 2. Pinzones. Los pinzones de las Islas Galápagos tienen diferentes tipos de picos. Esto se debe a que, en tiempos de sequía, los individuos que contaban con picos de mayor tamaño sobrevivieron mejor. Mientras, en épocas de lluvia, los pinzones con picos pequeños podían sacar mejor las semillas de menor tamaño que se producían en esa temporada. Así fue como ambas características fueron pasando de generación en generación, lo que derivó en picos diferentes en cada población. 3. Hormigas guerreras. Estos insectos cuentan con un interesante mecanismo de defensa que emite una señal química para alertar a las hormigas de una misma familia de que no se ataquen entre sí. Algunas hormigas se adaptaron de tal manera que aprendieron a imitar la señal química de otras familias o colonias, lo que les permite atacarlas y obtener ventaja, apoderándose de colonias sin que sus miembros opongan resistencia. 4. Ciervos ratón. Hay unos pequeños animales llamados ciervos ratón, que emigraron a Nebraska y cambiaron de color café oscuro a un café más claro. Este pequeño cambio les permitió sobrevivir mejor, pues así lograban esconderse de sus depredadores, incrementando rápidamente sus posibilidades de supervivencia en el nuevo entorno. 5. Pez de las cavernas. En México se descubrió que un pez de las cavernas perdió sus ojos, como una estrategia evolutiva para tener mejores posibilidades en el entorno oscuro. Mantener este elemento visual consumía mucha energía, así que los ejemplares que perdían los ojos tenían una ventaja sobre los que los conservaban. Para poder percibir lo que le rodea, el pez de las cavernas recurre a un método de succión.